Hola, ¿cómo están? Para mí es siempre un gusto el poder compartir cada momento con ustedes. Este podcast para mí es una herramienta hermosa con la que podemos compartir estas cosas que hemos aprendido, que nos ha traído la vida. Y hoy quiero arrancar con este segundo episodio en el cual estamos tratando ya un approach, ¿no es cierto? Estamos haciendo un acercamiento a lo que es la hipnosis como tal. Esto resultó ser una herramienta súper buena en mi vida y por eso estoy tan animado a compartirlas. Ya me conoces, mi nombre es Álvaro Gijón y esto es Inducción Hipnótica. Bien, un poco y más allá de lo que resulta ser un tutorial o quizá la transmisión de un conocimiento, la idea con este canal es de el poder transmitirles cómo ha trabajado conmigo el conocimiento que les voy a brindar. Y de pronto, ¿por qué no?, darles algunos tips también de cómo pueden aplicarlo en sus vidas. Para esto me gustaría primero hacer un encuadre, un enfoque, en el que quisiera comentarles qué es y qué no es la hipnosis. En este episodio quiero tratar un poco de aquello, ¿no es cierto? Eh, Habitualmente en el conocimiento vulgar se entiende hipnosis como un método o una técnica que yo utilizo para apoderarme de la voluntad de otra persona. Existen los actos de hipnosis show en donde en realidad mucho más se trabaja con la sugestión que con la hipnosis como tal. Pero entonces, ¿qué es esto de la hipnosis? Bueno, la hipnosis como tal es un término que está utilizado para definir un segundo estado de la conciencia. Es decir, nuestra conciencia tiene básicamente tres estados reconocidos por muchos de los cientistas hasta esta fecha. Uno de ellos es el estado de vigilia, este estado como el de ahora, en el que yo estoy transmitiendo, estoy recordando cosas y estoy siendo muy consciente de cada segundo, de cada momento, de cada cosa que pasa. Acompañando a este, simultáneamente, está un segundo estado, que es precisamente el estado hipnótico. Mira, mientras conversamos ahora, poco a poco te darás cuenta que conforme te embebes y escuchas la conversación, por afuera pasarán cosas, no sé, puede ladrar un perro, puede pasar un automóvil, pueden pasar muchas cosas, pero de a poco se van disolviendo y se van perdiendo de nuestra conciencia presente y te vas enfocando en lo que realmente quieres escuchar y de lo que realmente quieres ser consciente. Este segundo estado en el que no te das cuenta plenamente de lo que sucede a tu alrededor, a tu entorno, es el conocido como estado de hipnosis. Y hay un tercer estado de conciencia que está un poquito en debates, pero yo me voy a referir más bien a una escuela freudiana en la que se dice que este tercer estado es el sueño, ¿ok? Ahora bien, este segundo estado que acompaña al de vigilia, que es el estado hipnótico o de hipnosis, a su vez tiene tres niveles. Hay una hipnosis leve, una hipnosis media y una hipnosis profunda. Y ya vamos a ir definiendo mejor esto, pero por el momento quiero dejar este punto como que muy asentado, ¿no? La hipnosis como tal no es un método, no es una técnica, es más bien un estado de la conciencia que habitualmente está acompañando al estado de vigilia, al estado en el que somos conscientes de la mayoría de cosas que nos pasan o del enfoque que le damos a una u otra cosa. Entonces, este estado de conciencia se corresponde a su vez con ciertas estructuras neuroanatómicas, ¿no es cierto? Un estado de conciencia plena está correspondida más bien con la parte de la corteza cerebral, el inconsciente medio, digamos, o el subconsciente, conocido así, está correspondido con el sistema límbico, lo que está debajo de la corteza y hacia adentro del cerebro. Y finalmente este inconsciente mucho más profundo, que es el que está correspondido con las estructuras más arcaicas, desde nuestra médula espinal hasta la base y el tronco cerebral. A su vez, como podrás irte dando cuenta, las funciones que cumple y que lleva nuestro cuerpo en general están correspondidas con estos sistemas, ¿no es cierto?
la parte mucho más activa de nuestro cerebro está correspondida con estas funciones lógicas de interacción, de entender, de hacer muchas cosas de las cuales ya hablaremos más a profundidad. Pero lo que nos trae a colación el estado hipnótico medio y profundo que está en el sistema límbico se corresponde con funciones más bien asociadas a las emociones, el medio, asociadas a las emociones, y estas a su vez se corresponden con algunos órganos, ¿no? Nuestro corazón, nuestro estómago. Ya sabes, cuando tienes ciertas emociones, te enamoras y sientes maripositas en el estómago. Hay un gran susto y sientes pálpitos. Hay una respiración muy alta en la parte más angosta del cuerpo, motivo por la cual se le llama angustia a esta cosa, ¿no? Porque es la parte más angosta del cuerpo. Sientes el nudito en la garganta. Y hay otro tipo de asociaciones mucho más profundas con tu metabolismo, con los latidos del corazón, con la misma respiración. Mira que tu respiración está a un nivel tan profundo que no es controlable. Si la lógica, ¿no es cierto? La lógica te dice que tú respiras bajo el agua. ¿Qué te dice la lógica? Vas a morir. Pero eso no va a evitar que si te quedas mucho tiempo bajo el agua, respires bajo el agua. ¿Y seguramente vas a morir? Sí, por supuesto. Pero mira qué curioso, en esta misma parte, en esta parte más profunda de nuestra conciencia, o del inconsciente más bien, se encuentra, por ejemplo, una función como es la sexualidad, que está ligada a la subsistencia de la especie como tal. Mira qué curioso, mira qué complejo, ¿no? Entonces, asimismo, decirle a una persona que no va a tener deseo sexual, se lo puede decir. La lógica le puede llevar a eso. Pero su impulso va a ser tan profundo como el de la respiración bajo el agua. Y en algún momento va a tener no solo un deseo, sino va a buscar una actividad sexual. Este tipo de cosas son las que quiero ir conversando, vamos desgranando e irles brindando un poco de información e irles comentando cómo esto ha trabajado en mí. Ahora, lo lindo de esto, lo hermoso de esto, es que cuando uno empieza a entender estas cosas y empieza a relacionar estas cosas, empieza a darse cuenta de cómo y de qué tan potente es la mente y de cómo es que funciona esto y qué tan real es. Desde temas que pueden sonar quizás muy oníricos o quizás muy románticos, como el de la ley de la atracción, hasta cosas más profundas, como precisamente la meditación, la visualización y el mismo proceso de hipnosis que te ayuda a encontrar y a darte cuenta de ciertas cosas y a eliminar ciertos códigos en tu cuerpo. Si eliminas un código en tu pensamiento, solamente tienes que darte cuenta con qué porción neuroanatómica se está correspondiendo y esta con qué porción física, orgánica, se está correspondiendo, y podrás entender cómo a través de la mente y del pensamiento borrar o poner un código puede llevarte a mejorar un proceso de salud, puede llevarte a mejorar un proceso anímico de concentración, etcétera, etcétera. Para esto recuerden que en el episodio número 1 de este podcast les dejé una sesión guiada de relajamiento profundo. Esa es una de las técnicas más utilizadas por la hipnosis terapéutica, la hipnosis clínica, para poder llegar a estos estados de la conciencia y poder hablarles en su idioma, poder escribir y reescribir códigos. ¿A qué me refiero cuando hablo de escribir y reescribir códigos? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando esto de aquí llegó a mí, este tema de la hipnosis llegó a mí, yo todavía estaba en un proceso en el cual tenía escrito un código de mi vida, como por ejemplo, la vida es dura. Tienes que trabajar, estudiar mucho, tener un título y mientras más trabajas, mejor te va a ir. Y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Que finalmente son creencias que tienes, pero cuando entiendes cómo estas obran en tu cuerpo, cómo estas obran en tu vida, empiezas a darte cuenta que esto es mucho más físico, más material y más palpable de lo que pudieras imaginarte. Vamos a entender un poquito cómo trabaja esto, ¿no es cierto? Mira, si nosotros analizamos un poquito cómo funciona, vámonos al tema un poquito más adentro del pensamiento humano.
Cuando empecé a estudiar psicología, ya empezamos a hablar de hipnosis. Un gran maestro, Bruno Stornaiolo, nos formó en esa parte y luego fui entrando mucho más profundo en esto, pero empecé a entender cosas como, por ejemplo, algo de lo que casi nadie se da cuenta. Cuando somos unos niños pequeños, nos enseñan cómo es el mundo. Somos un libro abierto y nos enseñan cómo es el mundo. Pero hay una curiosidad aquí. Todo lo que aprendemos viene de fuera. Nada es cosecha nuestra. Entonces entré un poquito más a entender cómo funciona el pensamiento humano y se me ocurrió indagar y ver cuál es la mecánica. Yo suelo ser muy racional en estas cosas, me dejo de lado un poco la emotividad y me meto mucho en la razón, pero finalmente caigo en la emoción y ya van a ver por qué. Me pongo a trabajar, me pongo a indagar y a estudiar un poco mejor este tema de cómo es que funciona, cuál es la estructura, cuál es la mecánica del pensamiento. Y voy entendiendo de a poco que el pensamiento tiene una mecánica como tal y que es común a todos los seres humanos. ¿Cómo funciona? Pues bien, mira, entre los 0 años, estoy hablando de cuando apenas somos concebidos, estoy incluyendo la vida en el proceso de gestación, 0 años. Estamos recorriendo el último tercio de la trompa de Falopio, somos apenas una célula fecundada y vamos a caer en el útero. Estoy hablando desde ahí. En esa primera etapa de la vida, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos todavía conciencia de quiénes somos y peor aún de los demás, pero ya tenemos un sistema de comunicación. ¿Cómo funciona la comunicación en este plano, en este momento? La comunicación es netamente química, ¿no? Somos una celulita que ha caído en una de las paredes del útero de mamá y le transfiere unos productos químicos, le transfiere unas composiciones químicas a la sangre de la madre. Entonces, a nivel celular, la madre se entera de que está embarazada. ¿Qué es lo que suele decir una persona en este momento? Caray, no viene la regla, me siento diferente, algo pasa. Todavía no se da cuenta porque el lenguaje no es verbal, no es racional, es totalmente químico. Se hace una prueba y estás embarazada, ¿ok? Entonces, en todo este proceso, nosotros ya vamos empezando a percibir nuestro entorno desde la madre que nos contiene. Ella nos manda los nutrientes, ella nos manda todo lo que tiene que ser para que podamos seguir creciendo. La clave en este punto es lo que todo ser humano busca. ¿Pero qué es lo que todo ser humano busca? ¿Lo estás pensando? ¿Ya tienes la palabra? No es felicidad, es aceptación. La felicidad es un efecto de la aceptación. La alegría es un efecto de la aceptación. Mira, cuando esa celulita cae a las paredes del útero de mamá, transfiere unos químicos. Si la madre acepta a esta célula, sigue creciendo y hay vida. Si no es aceptado, hay menstruación y se acaba la vida. ¿Puedes imaginarte la ansiedad tan profunda que hay en este momento solo por ser o no aceptado? Y si te pones a pensar un poco cuando hemos nacido, a veces desde el corazón, desde el amor, ¿qué es lo que dice una madre? Cuando le preguntas acerca de su bebé, te dice, mira, con que esté sanito, yo estoy bien, soy feliz. Pero eso ya es una condición. Los seres humanos somos condicionantes, no tenemos aceptación incondicional. Ya es una condición. Con que esté sanito, soy feliz. Ya está. Y hay un poquito de ansiedad ahí, y una ansiedad de vida, ¿no? Y ya no solamente de vida, de que mi madre me acepte, sino que de eso depende la felicidad de mi madre. Puedes darte cuenta cómo esto puede llegar a ocupar un espacio muy potente en tu vida. Bueno, en esta primera parte, el mecanismo del pensamiento humano se basa únicamente en tener conciencia de uno mismo. La conciencia de uno mismo viene dada, primero que nada, por la tranquilidad, es decir, la simple sensación de estar sumergido en algo, contenido en algo que es completamente seguro, que es tranquilo. Y lo único que nos deja saber que estamos ahí, que estamos viviendo, es el ritmo del latido de la madre y el ritmo de su respiración. La tranquilidad tiene mucho que ver con la respiración. Ya prepararé un podcast, un episodio del Tai Chi, que es hermoso, respiración, traer esto una vez más a nuestra esencia, ¿no? Volver a esa parte de la esencia. La segunda parte es la sensación de calor.
existe sensación de calor por la vida misma que está sucediendo a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Hasta que crecemos y ya somos un pequeño bebé, un feto, y el movimiento dentro del agua nos da sensación del peso y la existencia de un cuerpo físico. Tranquilidad, peso y calor. Devuélvete al podcast número 1, al episodio número 1, inducción hipnótica, y vas a trabajar con tranquilidad y peso y calor. Por eso he preparado ese primer podcast así. Si quieres, ponle pausa, practica eso y regresa y vas a ver de qué estoy hablando. O si no, puedes escuchar luego de esto. Segundo, ya tenemos conciencia de que somos un cuerpo físico. Nacemos y todo nuestro entorno nos dice cómo es el mundo. Mamá nos dice por ahí sí, por acá no. Esto es bueno, esto es malo. El papá dice esto puedes, esto no puedes. La abuela te dice esto sí puedes, esto no puedes. Todo lo que aprendes del mundo, ¿no es cierto?, viene de afuera del mundo. Esta es tu estructura de creencias. Se tiene el mito de que el hecho de que hayan creencias es malo. No, no es ni bueno ni malo. La estructura de creencias te da tu identidad y te da tu estructura como personalidad. Lo que sí sucede es que en esos primeros 5, a veces 6 años de edad, nosotros todo lo que conocemos del mundo viene del mundo. No es precisamente una cosecha nuestra. Todos nos han dicho cómo viene el mundo. Entonces se forman nuestras creencias. Cuando pasamos esta edad, empezamos a interactuar un poco con el mundo. ¿Y con qué nos topamos? Nos topamos con que voy a la escuela y Pepito dice que esto que me enseñaron en mi casa no es así. A él le enseñaron que es diferente esta cosa. Que esto que a mí me dijeron que no se puede, a él le dijeron que sí se puede. Y luego me doy cuenta que a mí me dijeron que hay un Dios y que hay una virgen y que hay una estructura religiosa sobre mi familia y somos respetuosos de eso. Pero Pepito tiene otra religión y tiene otra estructura, tiene otras creencias. Entonces empiezan a chocar todos los estímulos que vienen del mundo con mis creencias. Ahí entra en juego fuertísimo esta parte de la estructura superior de la corteza cerebral con la parte limbocortical para poder comunicarme con el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo que no encajo en algún lado, se choca la aceptación conmigo, se choca, mi ansiedad crece, y para poder encajar, ¿qué tengo que hacer? Quizás puedo elaborar una mentira. La mentira es un proceso lógico muy fuerte. Es un proceso tremendamente lógico, es una señal de inteligencia superior, la mentira. Un animalito no puede mentir, no tiene esta capacidad. Pero bueno, nosotros sí podemos, así es que para enfrentarnos al mundo empezamos a crear nuestro propio concepto de la realidad y recién en ese momento el mundo empieza a ser como soy yo. Aquí es cuando el mundo pasa a través de todos los filtros de mis creencias y yo entiendo el mundo como yo soy. Carl Gustav Jung decía que el mundo y todo lo que viene a mí del mundo es más mío que del mundo. Si algo me enoja del mundo, es porque adentro mío un filtro, mi estructura de creencias me dice que eso que eso no va, que eso no es aceptable y tengo que enojarme con el mundo, ¿no? Es mi respuesta natural. Pero entonces el mundo ya no es como es, el mundo es como somos. Empezamos a interactuar con el mundo. Entonces, una vez que interactuamos con el mundo, vamos creando la manera, los enunciados hacia el mundo. El mundo tiene una respuesta para nosotros, de aceptación condicional o de no aceptación. Esta estructura de aceptación incondicional, condicional y no aceptación, es la que nos devuelve la realidad que estamos viviendo. Te das cuenta entonces cómo este conocimiento despierta tu conciencia y te hace saber que si yo modifico eso que ya está escrito en mí, mi estructura de creencias, si yo reescribo el libro de las creencias, estoy modificando mi manera, mi forma de pensar, estoy modificando mi forma de expresarme y entonces tendré una respuesta diferente de mi entorno. Mi realidad habrá cambiado. Mi realidad podrá convertirse en alegría, en tristeza, depende cómo la vea, depende qué domina en mí. Mis creencias o estas que después de estudiarlas, de entenderlas y de reescribirlas,
se transmutan de ser una creencia a ser una convicción. Es diferente vivir con convicciones que con creencias. Diferente, no es ni bueno ni malo. Siempre vas a tener creencias nuevas, viejas, convicciones nuevas y viejas. Entonces fíjate cómo va funcionando esto, pero ¿y la hipnosis dónde quedó? Bueno, mira, durante todo el proceso que hemos conversado, como te decía, por ejemplo, durante todo este espacio, yo escucho ahora que por aquí mis vecinos están haciendo algo, pero no podría decirte cuántas veces sonó la herramienta, cuántas veces ladró mi can, cuántos autos pasaron, porque no era consciente de aquello. Todo eso ingresó a mi cerebro de manera subconsciente, ¿no es cierto? Y se escribió ahí, se escribió en la parte emocional, en esa parte que impacta mi forma de pensar. En realidad, un hipnoterapeuta no hipnotiza, deshipnotiza. Tú sientes un malestar con algo, algo te choca, algo no soportas de la vida, algo te deprime, algo te, no sé, etcétera. ¿Qué es lo que hace un hipnoterapeuta? Hace un proceso, primero una técnica de relajamiento, como la que ya escuchaste en el episodio 1, y que te animo a descargarla y a practicarla. Y por este intermedio empieza a tener más contacto con tu sistema de emociones y por lo tanto con tu sistema y tu estructura de creencias. Y hace que te des cuenta qué es esto tuyo que hace que percibas del mundo como algo adverso, algo agresivo o algo que simplemente te está causando alguna ansiedad. Entonces cuando te das cuenta ya no está en este estado de conciencia hipnótico, ya está en el estado de conciencia de vigilia. Y cuando ya lo entiendes, ya lo puedes manejar. Explicado mucho más fácilmente, resulta esto. Si yo te digo 1 más 1 es 3, la respuesta lógica y obvia es no. Pero si yo te digo, oye, no pienses en esa persona, no pienses en tu madre. Oye, ¿sabes qué? No pienses en cuando eras niño y te reías mucho con tus amigos. Oye, no pienses en un bonito globo rojo que está sobre un piano que suena hermosamente, sobre una música que suena lindo. No pienses en el calor que produce el abrazo de la persona que amas. ¿Y por qué esto está viniendo a tu mente? Porque está en la parte de las emociones. No está en la lógica, entonces no la podemos manejar. Por eso a veces yo incluso un poquito discrepo con este tema de la inteligencia emocional, porque cuando estás en emocionalidad pierdes inteligencia. ¿Te pasó alguna vez o le pasó a algún compañero tuyo que estudias toda la tarde y la noche matemáticas, ¿no? Las temibles matemáticas? Vas al otro día y ves al profesor con una cara agria, porque así lo percibes tú desde tu personalidad, y se pone agresivo y te pones nervioso y te olvidaste de todo. Cuando estás en emocionalidad pierdes la inteligencia. Cuando eres muy racional, muy lógico, la emocionalidad se queda de parte. La inteligencia emocional, por lo tanto, consiste en saber reconocer estos estados y poderlos prevenir o prever o manejar adecuadamente. Sin embargo, la hipnosis terapéutica como tal, lo que busca es ingresar a tu subconsciente, mirar estos campos escritos, reconocerlos, con un guioncito a la mitad, ¿no? Reconocerlos, volverlos a conocer y por lo tanto volverlos a escribir, concientizarlos y hacerlos convicciones. Y sobre la base de esas convicciones, afincar tu nuevo caminar. Esto es un primer episodio que quiero brindarte dentro de lo que ya es el tratamiento de hipnosis. Todavía estamos muy académicos, pero desde el siguiente episodio vamos a ir topando ya y vamos a ir trabajando algunos ejercicios para que tú puedas acceder con un proceso, con un método de autohipnosis a este espacio dentro de tu mente, puedas ir manejando tu estructura, que como te decía, va así, ¿no es cierto? Primero que nada te formas, luego recibes la información del mundo y esa información que te da el mundo, cuando tú la contrastas con otra, tus emociones saltan. Ese impacto en tus emociones te enseña una forma de pensar. Esa forma de pensar la das al mundo y lo que el mundo te devuelve es tu realidad. Ese es el mecanismo. Vamos a aprender cómo trabajar en cada etapa del mecanismo para que tú puedas escribir tus líneas y puedas llegar al despertar de tu conciencia y a un estado de plenitud. Te invito a que me sigas la siguiente semana
en el otro episodio en el que ya vamos a empezar a entrar un poquito más profundo en estos temas y vamos a empezar a manejar, ya a poner en práctica estas cosas. Entonces, en la próxima vez estaremos viendo lo que es el desarrollo físico del cerebro y de la mente, y esto es muy importante. No lo voy a poner en términos muy académicos, más bien vamos a ir trabajando con ejemplos, con anécdotas muy interesantes que les quiero convidar para que ustedes vean cómo esto obra en sus vidas, y conociendo el mecanismo de autohipnosis de este siguiente episodio, pues ya podemos empezar a obrar sobre nosotros. Siempre me ha encantado tomar de este canal amigo Financial Mentors. Me encanta ese cierre que tienen de las 3 Cs. Comenta esto que has escuchado, compártelo con alguien que pueda servirle, y sobre todo, crea algo hermoso para tu vida. Mi nombre es Álvaro Gijón y esto ha sido un episodio más de Inducción Hipnótica. No pierdas el hilo, vamos la siguiente semana con el segundo capítulo, cómo trabajar en el desarrollo físico y mental armónicamente para tener una vida plena. Recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube si quieres ver mejor los ejercicios, cómo se hacen, tener un poco más de información y poder también comentar y trabajar conmigo. Te agradezco por acompañarme. Esta música que oís al final y al fondo es una música que tiene una historia hermosa, y ya la contaremos en el camino. Está producida por mi hijo Juan Gijón, y se llama The Perfect Brain Damage. Es su proyecto, ¿no? El perfecto daño del cerebro. Ya puedes ir viendo de qué puede tratarse esta historia, que también te la voy a contar, y cómo obró en su vida este cambio. Pero por ahora te doy las gracias. Gracias por haber estado en este episodio. Y la próxima semana nos vemos en YouTube, nos escuchamos en Spotify. Yeah.